gràcies a vosotros, compañeros del grupo de recerca, que hoy se presenta más en sociedad, a Carmen Navarrete y a Juan Vicente Aliaga, que están por aquí, por haberme invitado para presentar algunas cuestiones. De hecho son 6 o 7 cuestiones que voy a plantear en torno, digamos, como habéis visto en las 2 sesiones anteriores, es un campo amplísimo y en este caso yo lo que voy a elegir dentro de este concepto de espacio urbano en el sentido más amplio, vamos a empezar a hablar del espacio residencial y de las urbanizaciones cerradas hasta llegar al espacio público, y me voy a centrar en la relación dialéctica entre el control y la división de géneros tradicional, convencional, que se ha dado en la ciudad y que afortunadamente en las últimas décadas se está intentando superar y se ha avanzado algo en ello. Otras cuestiones lógicamente no van a poder salir en la conferencia y yo creo que se van a ir de alguna manera relacionando y hilvanando esta cuestión de la arquitectura como fenómeno de control. En este sentido, tal como ha dicho José Miguel, lo que voy a explicar tiene en parte que ver con el libro de Arquitectura y Política, pero también tiene que ver con un libro suyo, Políticas del Espacio, publicado anteriormente, antes que el nuestro, y en el cual hay esta visión crítica de la arquitectura como instrumento del poder, como instrumento que legitima muchas operaciones de control, de dominio, políticas en el fondo. Desde el punto de vista de la arquitectura es así, pero lógicamente entendemos los arquitectos que es posible encontrar alternativas y es posible una actitud política y ética desde la arquitectura, aunque lógicamente eso no significa que sea fácil. Por lo tanto, bueno, lo que voy a explicar lo podéis encontrar, quizá los 2 textos que yo conozco que más se aproximan a lo que vamos a ver serían estos 2. Y vamos a hablar de, está claro, digamos, que toda intervención en la ciudad y en la arquitectura tiene que ver con la política, nunca es neutra, igualmente que nunca es neutra las cuestiones, la construcción de los géneros, masculino y femenino. Y vamos a ver, tanto en lo público como en lo privado, en lo femenino y masculino, en la ciudad y periferia, en el control, pero también la rebelión, sin duda, cómo se van a ir hilvanando y van a relacionarse, digamos, dialécticamente en lo que quiero explicar. Porque lo primero que quisiera explicar, bueno, y por eso traigo a colación estos 2 libros o catálogos que hemos elaborado con Zaida Muixí, todo un equipo de profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de distintos departamentos. Habitar el presente, que es una exposición que hicimos para el Ministerio de la Vivienda en la época de la ministra Trujillo y que aún sigue viajando por Latinoamérica, y un libro más reciente, Herramientas para habitar el presente. Porque, digamos, la primera cuestión, y no sé si aquí en el público hay algún arquitecto o arquitecta, pero bueno, como estudiantes de Bellas Artes o como personas, la primera cuestión a saber es que la vivienda en la que uno nace, vive, en la que se desarrolla, o la vivienda que en algunos casos algunos podemos llegar a proyectar o algunos promueven, ya hay una jerarquía. Puede haber jerarquía o no. La vivienda tradicional es una vivienda jerárquica, pensemos la vivienda de los ensanches, una vivienda muy claramente establecida donde estaba el comedor, los muebles fijos, la lámpara, la forma de araña, etc. ¿no? Una jerarquía, un sistema patriarcal fuertemente cerrado, ¿no? Cuando se proyecta una vivienda o se vive una vivienda, se transmiten los primeros valores de igualdad o de jerarquía, de igualdad de géneros o de discriminación de géneros. Todo esto se ve inmediatamente en las piezas claves de la vivienda, ¿no? Aquí tenemos una vivienda tradicional de lujo, de Francesc Mitjans, de los años 50 en Barcelona, y 4 ejemplos de vivienda en España en los cuales hay mucha menos jerarquía, son mucho más democráticas. Por lo tanto, digamos, el primer espacio en el cual se ve el control, se ve la jerarquía o no, la ausencia de jerarquía sería lo que tendríamos que defender, porque está claro que educarse en una casa que no hay jerarquía, que todo el mundo es igual y tiene una estructura libre, es una formación de partida, en lo que además Gastón Bachelard explicó también en la Poética del Espacio. Nuestra casa es la primera casa en la que hemos vivido, ¿no? Y la que hemos vivido inconscientemente, la que tenemos en la estructura de nuestra mente y de nuestros afectos. Una pieza clave es la cocina, ¿no? Digamos, si vemos rápidamente esta vivienda, están todas a la misma escala, es una vivienda, digamos, de burguesa barcelonesa. Hay una parte para el servicio, habitación de servicio, la cocina, hay también una entrada de servicio, un paso de servicio por aquí, y luego hay habitaciones, y luego hay habitaciones, otro elemento, digamos, las habitaciones han de ser iguales. ¿Por qué unas habitaciones son más grandes que otras? Esto además no, es malo para el mercado, ¿no? Porque hay muchas maneras de utilizar la vivienda, hay muchos tipos de estructuras, a veces incluso jerárquicas, pero son distintas.
las habitaciones han de ser lo más iguales posibles, por ejemplo, como en este caso o en este caso. Como más parecidas son las habitaciones, más plurifuncionales son, más pueden albergar los cambios en la evolución de la familia o de la agrupación de afectos o de amigos, etc. Y más, lógicamente, tiene salida en el mercado. O más puede convertirse alguna pieza en un lugar de estudio, de trabajo, un pequeño negocio, etc. Pero digamos, no solamente las habitaciones han de ser iguales, sin jerarquía, sino que el que haya un baño en suite es otro elemento, en este caso clasista, ¿no? Cuando hay como casi 3/4 partes del planeta que tienen problemas de acceso al agua, tener una vivienda con un baño de lujo solo para la habitación de matrimonio es algo totalmente inmoral, ¿no? Pero ya, digamos, vivir esto en una casa es vivir esta situación de privilegio tan injusta. Pero, digamos, la pieza central es la cocina, ¿no? El lugar, digamos, donde lo central de la vivienda es que los trabajos domésticos de reproducción, lo que Hannah Arendt llama la labor, sea visible, que no se esconda, ¿no? Porque la clave es esta. O sea, hay armarios, el lavadero, toda la función del lavado o de cocinar, todo el cuidado de las personas sea algo visible. Por lo tanto, digamos, en esta solución, lógicamente, la cocina, aunque está en el centro, no está visible, porque las mujeres que trabajan en la cocina, la señora o la criada o la cocinera, su trabajo es un trabajo que se oculta, que no se visibiliza, etc., ¿no? Por lo tanto, hay toda una serie de cuestiones, la forma y la situación de la cocina, si es abierta, si pueden trabajar varias personas, las habitaciones si son iguales, si hemos hecho una estructura flexible para que las habitaciones no solo sean iguales, sino se puedan transformar, etcétera, ¿no? Que todo el mundo que vive en la vivienda pueda participar como elección, digamos, de igualdad, del mismo acceso a los baños, a la ducha, al lavabo, etcétera, ¿no? Y no unos tengan privilegios sobre los otros. Todo esto, afortunadamente, ha ido mejorando en la vivienda. Y estas viviendas están en Mataró, estas están en La Garriga, estas en Barcelona, estas en Vitoria, si no recuerdo mal. Como veis, en todas ellas el acceso al baño, la cocina es más igualitario, la cocina está en el centro, ¿no? El hecho de que la cocina esté en el centro significa que esta labor, este trabajo reproductivo se convierte en protagonista de la casa, es algo que es visible, ¿no? Bueno, digamos, aquí podríamos estar mucho más tiempo, pero es una primera idea, digamos, en la cual inmediatamente, pues cuando un estudiante proyecta una vivienda, o uno va al mercado y ve una vivienda, o uno visita una casa, inmediatamente ve unas estructuras igualitarias o de dominio y de poder, unas estructuras de segregación o no, ¿no? Y esto se da ya en el espacio, digamos, residencial. Como hemos dicho, digamos, el grupo de investigación trabaja sobre la cuestión de género en el espacio urbano, y hay otras cuestiones de género básicas en la vivienda. Una muy importante es que las que proyecten las viviendas, la arquitectura y la ciudad sean mujeres. Esto cambia muchísimo también. No voy a explicarlo en detalle, pero este es el primer ejemplo en Viena, una ciudad con una larga tradición socialdemócrata y de política de vivienda socialdemócrata, de vivienda social. En Viena, en los años 90, se dieron cuenta que ninguna mujer era la proyectista de las viviendas de Viena. Tenían muy buena política de vivienda, una buenísima tradición, desde el Karl Marx Hof hasta hoy, pero siempre eran hombres los que proyectaban. Estudiaron, vieron que, bueno, las mujeres tienden a retirarse muchas veces del trabajo profesional por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, etc. No son tan agresivas en el mercado, en los concursos, etc. Y la sección del Ayuntamiento de Igualdad de Género promovió esta manzana, ahora esto ya se ha seguido en otras ciudades, esta intervención en Viena proyectada solo por mujeres, por Franziska Ullmann y toda una serie de arquitectas, con lo cual el resultado es bastante distinto. Lógicamente, de lo que he dicho de la cocina, las habitaciones, los baños, se lo tienen en cuenta, porque evidentemente las mujeres son las que primero han defendido este funcionamiento más adecuado, más natural de la vivienda, y no jerárquico, y no patriarcal. Pero además hay muchos matices en el espacio público, en que todo es abierto, en que hay lugares específicos para niños y niñas, para adolescentes, para juegos, para encontrarse. Hay toda una visión mucho más amplia de todos los espacios y los equipamientos. Esto genera un ejemplo positivo que hoy es referente, y es el resultado de otra cuestión de género, que es que sean las mujeres las que proyectan las viviendas, la arquitectura y las ciudades. Bueno, esta es la primera cuestión. Lógicamente, aquí podríamos dar todo un curso y estudiar en qué medida estamos proyectando o vivimos en espacios jerárquicos o en espacios igualitarios. La segunda cuestión es
algo que quizá nos puede parecer un poco lejano, pero es un fenómeno, una desgracia de nuestro planeta, que es el aumento de las fronteras, de las vallas, de los muros. Estamos en un planeta de muros, de fronteras. En esto hay unas ciudades de muros, que es el título de un libro de una socióloga brasileña, Teresa Caldeira, que aquí tenéis como cita, aparecen algunas citas de libros. Estamos en un mundo, un planeta de muros, que divide, que segrega, de controles, de fronteras, controles en los aeropuertos, etcétera, controles en los museos, en los edificios públicos. Los edificios públicos, una paradoja, son públicos, han de dar vida y se convierten en edificios carcelarios muchas veces, llenos de controles de policías, etcétera, ¿no? Y cerrados a su entorno. Nuestro planeta es un planeta de fronteras y se ha inventado la cultura norteamericana y luego se extendió por Latinoamérica y ahora está por todo el planeta, desde Estados Unidos hasta India y los Emiratos Árabes, que es la mayor aberración del urbanismo contemporáneo, que son los mal llamados barrios cerrados. No son barrios, son urbanizaciones cerradas, que es una manifestación aberrante, que se salta de alguna manera los avances legales de una sociedad con derechos, de unos barrios que están cerrados, unas gay communities, unos barrios en los cuales viven personas que se consideran iguales y segregan, excluyen a los otros. Esto es importante porque aquí vemos una cuestión de control, de segregación y lógicamente también de género, porque en estos suburbios cerrados, lógicamente las prisioneras siguen siendo las mujeres, que heredan un nuevo paso, digamos, en este volver al dominio masculino sobre la mujer relegada en el espacio doméstico. El invento de la posguerra, como sabéis, en Estados Unidos, no solamente cambiaron las vías de ferrocarril por autopistas en un plan estatal, sino que trasladaron a la población blanca, le insistieron ideológicamente para que se fuera a vivir a los suburbios. La víctima de esta operación fueron las mujeres encerradas en estos suburbios, y hoy el nuevo invento en estas sociedades securitarias, marcadas por la industria del miedo y de la seguridad, que ha transmitido esta idea de inseguridad tan discutible y relativa, sobre todo en muchas ciudades latinoamericanas, aparece esta cuestión, que de nuevo va a ser otra prisión de las mujeres encerradas en estas urbanizaciones cerradas. Esta es una cuestión no menor, que bueno, digamos en Europa no tiene una presencia tan fuerte como en otros países, pero que también la tiene en parte, en la costa mediterránea se da, cerca de Madrid se da, etc. ¿no? Y es una cuestión importante tener en cuenta porque tiene mucho que ver con estas cuestiones de las que hablamos. Aquí de nuevo la arquitectura y el urbanismo se ponen de acuerdo con el control, con el dominio, con la segregación, ¿no? Y con la división de género. La vida en estos barrios cerrados, mal llamados barrios cerrados, en estas urbanizaciones cerradas, es una vida sedada, una vida como escenificada, hay unas normas siempre. Los dos posiblemente más grandes barrios cerrados latinoamericanos son Nordelta en Buenos Aires y Alphaville, que es el más espectacular, a las afueras de Sao Paulo. En Alphaville viven centenares de miles de personas en una docena de barrios cerrados, de urbanizaciones cerradas, y luego hay todo un centro terciario donde van las empresas buscando este prestigio o seguridad que da la ciudad global. En estas urbanizaciones cerradas hay unas normas, no puede haber setos, todo debe ser visible, es una vida en un escenario porque es un espacio del control. Las personas que van a vivir estos barrios, clase media, generalmente renuncian a aspectos de libertad, se encierran en estas fortificaciones residenciales y aceptan además estar bajo control, porque se considera que así se consigue esta ansiada seguridad. Esto, bueno, sabemos que no es cierto, y todos habréis leído novelas o habéis visto películas. Pero bueno, digamos, lo que sí sucede es que la ciudad se disgrega, ¿no? Digamos, la ciudad que se podía haber leído hasta ahora y el territorio como algo trabado en el territorio, en el paisaje, con una trama urbana y social, hoy se convierte en esto, ¿no? Esto, por ejemplo, es una publicidad de una urbanización cerrada cerca de Buenos Aires, Pilar del Este. El mundo es un mundo de autopistas, un mundo de tráfico de automóvil privado y de grandes empresas, de grandes multinacionales y de escuelas privadas, de universidades privadas. ¿Qué es lo que se marca? Digamos, es todo lo que está señalado aquí es este mundo privado que sustituye en el mundo de la globalización lo que era la estructura tradicional de la ciudad con sus calles y del territorio. Bueno,
Zaida Mují ha escrito este libro, La arquitectura de la ciudad global, que habla también de los barrios cerrados, editado en el 2004 en Gili y en el 2009 en Nobuco, Buenos Aires. Todos estos barrios cerrados, si habéis tenido la oportunidad de ir a uno, todos tienen puertas, a veces varias puertas, varios controles. Controles para los que viven pasan directamente, los que trabajan pasan un control y los visitantes otro control más estricto. No puedes entrar en una urbanización cerrada si no es alguien que te ha invitado. Y los controles pueden pasar incluso porque seas fotografiado o te registren el automóvil al entrar y al salir. Con esto, digamos, el que vive y el que entra a un barrio cerrado pierde sus derechos, los derechos que la sociedad, de alguna manera avanzando en los derechos legales, había avanzado. Nordelta, como he dicho, es el más famoso, es una promoción de Constantini, que es un rico, que es el promotor, por ejemplo, del Malva, del Museo de Arte más importante de Buenos Aires. Esto es Nordelta inmenso, esto es una camioneta de Nordelta. La arquitectura es esta arquitectura que se estudia en ciertas escuelas de arquitectura, generalmente privadas, que es para hacer casitas estilo mediterráneo, estilo californiano, estilo nórdico, etc. Como veis, nunca hay setos, está prohibido que alguien se esconda, nadie puede esconder su intimidad. Y lo curioso, digamos, lógicamente, es que al lado de las urbanizaciones cerradas están las villas miseria. Están precisamente la fuerza de trabajo barato que va a ir a trabajar en el servicio de jardinero, de chofer, de albañil, etc., ¿no? Esto es justo al lado de Nordelta, que a veces es más miserable, más pobre, y que contrasta con cómo son estos barrios cerrados, estas viviendas de catálogo. En algún caso puede haber alguna vivienda moderna, como aquí, esto de nuevo es Nordelta, pero también muchas veces el entorno es un entorno natural o urbano de enormes cualidades. Pero lo que hace el barrio cerrado es eliminar el entorno natural, levanta el manto vegetal, elimina el agua que existe, el nivel freático, etc., y lo construye todo de nuevo, y construye este universo teóricamente paradisíaco, en que todo es, aunque parezca natural y la vida sea muy tranquila, todo es artificial. Bueno, aquí tenemos algunas citas, las podéis leer, de esta novela de Claudia Piñeiro, Las viudas de los jueves, que quizá habéis visto en película, una película muy bien realizada, que precisamente explica la cara oculta, la cara negra de este ritmo de vida en una urbanización cerrada. ¿Y cómo son, no? Son, digamos, no hay alambradas, ni rejas, ni paredes, todo ha de ser visto, ha de ser visible. El único muro es el muro que protege en teoría de los otros, de los que están fuera. La gente va siempre motorizada, aunque vaya pues, con patines, ¿no? Con lo que sea. El que va andando o haciendo footing, porque es alguien que vive en el barrio, o son los empleados, las empleadas domésticas, los jardineros, los albañiles que además han de ir por la calle, porque no hay veredas porque nadie anda, ¿no? Esto es una cita de este fragmento de la novela, y este es otro libro de esta periodista Patricia Rojas, Mundo privado, historias de vida en countries, barrios y ciudades cerradas, más reciente, que es documenta entrevistas, sobre todo a adolescentes, que explican, digamos, su experiencia en estos barrios, especialmente en Nordelta. Bueno, aquí tenemos algunas citas que podéis ir leyendo. Yo quisiera relacionar esto, para no hablar más de las urbanizaciones cerradas, pero explicar, digamos, que esta tendencia hacia el suburbio es, como todo, ¿no? Es algo totalmente promovido, desde un punto de vista ideológico, desde el sistema político, económico, ¿no? Y esto liga con lo que veremos en la tercera idea, ¿no? Pierre Bourdieu, en su libro Las estructuras sociales de la economía, habla sobre todo de la economía desde el punto de vista inmobiliario y explica algo muy importante, el caso francés. El caso francés es un caso de estudio muy importante, luego todos supondréis por qué, por los destrozos nihilistas de las banlieues. Es un caso de estudio por su nefasta política de vivienda, que ahora podemos explicar un poco los porqués. Pierre Bourdieu lo explica un poco. En los años 60 se intentó desprestigiar los barrios sociales, por una serie de razones, no estaban muy bien hechos, esto igual ahora no hay tiempo de explicarlo, pero digamos la opción, que lo explica del ministro de Infraestructuras de Francia, de Albin Caldoun, fue ponerse de acuerdo con el sector inmobiliario y promover la casa unifamiliar. Digamos, desprestigiar, solo viven los pobres en estos guetos de las villes nouvelles que hemos construido. La gente de clase media lo que va a querer es una casa unifamiliar, va a querer vivir como los norteamericanos, y el sector de la construcción se transforma para promover estas urbanizaciones. Richard Sennett, en Vida urbana e identidad personal, lo explica muy claramente justo cuando el suburbio se ha implantado
en los años 50 y 60, ¿no? La razón más profunda, escribe Sennett, del surgimiento del suburbio es la voluntad de intensificar los lazos de la familia tradicional como microcosmos en una vida tranquila y sin conflictos, en un escenario homogéneo, lejano de la diversidad urbana. Efectivamente, si vamos a estas urbanizaciones, a estos barrios cerrados, veremos que solo viven familias tradicionales, convencionales, la familia nuclear en franco retroceso, que no representa ya ni el 40%. No veremos, lógicamente, ni personas que vivan solas, ni parejas gays y lesbianas, ni parejas sin hijos, ni parejas mayores, ni jóvenes, ni separados, etc. Digamos, todo el resto, que es cada vez más representativo, no va a vivir a estas urbanizaciones, que son pura representación social de vivir en este estatus social, ¿no? Bien, estas son algunas referencias de esta cuestión, y pasemos a la tercera cuestión. Vemos aquí cómo se derrumban estas viviendas sociales, ¿no? Estas viviendas sociales, y esta es una cuestión que los urbanistas y arquitectos hemos de pensar, pero también los políticos, y también la ciudadanía, ¿no? Porque el urbanismo moderno ha tenido tantos problemas, pero bueno, digamos, es el tercer paso, porque digamos, estamos hablando del desastre de los barrios cerrados, a las urbanizaciones cerradas, pero alguien me puede decir, bueno, escuche, pero Montaner, pero es que, ¿qué quiere? ¿Que vivamos en los centros históricos degradados? ¿O quiere usted que vivamos en los barrios sociales para los pobres? No, lo lógico es que vivamos en las urbanizaciones para la gente que quiere progresar, ¿no? Bien, bueno, no creo que sea esta la cuestión, pero es importante ver qué ha pasado con la vivienda social. La vivienda social en Inglaterra, por ejemplo, es una gran cuestión, de Robin Hood Gardens, ¿no? A punto de ser derribado. Habrá sus razones, ¿no? Esto realmente es importante pensarlo, ¿no? Charles James, como sabrán algunos arquitectos o estudiantes de arquitectura, consideró que el fin del movimiento moderno fue cuando se derribó, que no se derribó en un día, sino en 2 años, este conjunto, el Pretty-Go en San Luis, de Minoru Yamasaki, casualmente también el arquitecto autor de las Torres Gemelas, que era un conjunto que se hizo en la ciudad de San Luis en los años 50, en la posguerra, precisamente en esta operación ideológica de posguerra norteamericana, de que los blancos se fueran a vivir a los suburbios con el automóvil y la incipiente televisión, y la población afroamericana se quedase en las ciudades, en los barrios sociales. Este barrio fue siempre un fracaso, no estuvo ocupado ni un 60%, y a principios de los 70 estaban muchos de estos bloques ya cerrados, ¿no? Y al final, bueno, se hizo una operación de renovación urbana. Pero bien, digamos, esto que nos parece que está muy lejos, fue en Estados Unidos y en una operación inmobiliaria desacertada y que no funcionó. Pero esto pasa en nuestro país vecino, ha pasado en el 2005. ¿Por qué se produjeron estos rayos, estas destrucciones de la banlieue francesa, ¿no? Bueno, aquí hay unas cuestiones sociales, en este caso quizás es más difícil discernir las cuestiones de género, se tendría que matizar. Generalmente los que se rebelan, los que participan en estas destrucciones son más jóvenes, de sexo masculino, aunque bueno, en el caso de Londres, que pasó más recientemente, los destrozos en Londres, también participaban chicas, pero bueno, digamos, la cuestión de género aquí es más difícil de poder aclarar. En cualquier caso, es una explosión de violencia lo que se da en el suburbio, y esta explosión de violencia generalmente es un tipo de violencia más masculino, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión de género queda en suspenso para que expertos o expertas nos lo aclaren, pero lo que sí está claro que lo que sucedió en Clichy-sous-Bois el 27 de octubre de 2005 nos ha de preocupar a los españoles, a los europeos, a los que nos interesa qué pasa en la ciudad. Porque lógicamente las Villes Nouvelles se pensaron también para controlar a la gente pobre, a los inmigrantes, etc., pero no se han podido controlar tanto. Se han convertido en guetos, han ido cambiando las generaciones y son un polvorín. Y no solamente pasó en el 2005, sino que en el 2006 volvió a pasar, en el 2007 volvió a pasar, etc. Y de alguna manera recurrente en Francia y en Bélgica, de tanto en tanto los fines de semana destruyen bastantes automóviles. Esto que veis aquí no es Chernóbil, parece Chernóbil, no, es una escuela de uno de estos barrios. Pero es que además, digamos, lo que, más allá de la historia personal de los 2 chicos de familia magrebí que murieron electrocutados y, digamos, de las cuestiones, digamos, más concretas de orden público, estos barrios en los que se han dado estos hechos, estos barrios residenciales, tenían detrás a veces buenos arquitectos, unas, digamos, buenas intenciones, ¿eh? Emile y yo, cuando hizo la Gran Born, la proyectó, decía que sería una utopía. De
hecho está bastante mal, era previsible que estos bloques, aunque fueran curvos, no solucionaban los problemas de repetición, de anonimato, de alienación, la alienación que se dan en estos suburbios, en estas banlieues, y el espacio público ya se ve que era deficiente, el equipamiento, etc. Y luego la conexión con el centro, digamos. Bueno, alguien con una cierta perspicacia hubiera visto que esto sería un gueto durante décadas y quizás siglos. En el 2005, en el 2008, ha habido estas explosiones de violencia en la Gran Bord. Y por ejemplo, en un ejemplo que los arquitectos hemos utilizado tradicionalmente como gran ejemplo de arquitectura, Toulouse-le-Mirail, de Candil y Georges Kibbutz, también sucedió esto. Además, digamos, los destrozos en el 2005 fueron tales que el ministro de Interior, que entonces era Sarkozy, fue el lugar al que fue a visitar. Los expertos dicen que no era tanto incluso problema del urbanismo moderno, sino que era problema de los proyectos ya de renovación que se estaban haciendo. De hecho, en Toulouse-le-Mirail, desde el 2002 había un proyecto de renovación. La renovación mal hecha, una renovación que no tenía en cuenta las personas, las trasladaba de lugares, etc., casi, en cierta manera, dicen los expertos, generó más protesta que el hecho de vivir en estos barrios modernos de los años 50 y 60. Aquí cuentan que también fue cambiando la población y los aparcamientos debajo de las plataformas de Toulouse-le-Mirail se convirtieron en lugares de trapicheo, de tiendas ilegales, mezquitas, etc. Se convirtió en una especie de submundo y ahora está en un proceso de renovación. Fijaros la pinta que tiene hoy estos bloques de Candil y Georges Kibbutz, publicados en blanco y negro en el momento de la inauguración como arquitectura avanzada. Bueno, era una arquitectura faltada, sobre todo de equipamiento urbano, faltada de identidad, de cualidades, y que, bueno, digamos, el caso de las francesas es un caso emblemático. Por suerte no es el caso de toda Europa. Inglaterra resolvió bien el problema de la vivienda de la posguerra con las Midtowns. Holanda, Alemania y Austria lo resolvieron en el periodo de entreguerras y por eso no han tenido este problema de la vivienda. Y los países que resuelven bien sus cuestiones de la vivienda es toda una herencia que tienen. Los que no la resuelven van arrastrando este problema. Hasta tal punto que aquí tenemos el ejemplo más famoso sobre el que escribió el mismo Henri Lefebvre, que es que en Sarcelles se construyó este barrio nuevo en los años 60. Fijaros estos bloques todos iguales, larguísimos. De nuevo aquí, pues el que vive aquí le cuesta identificar su vivienda, se repiten siempre los mismos bloques alargadísimos. Y aquí es cuando se acuñó el concepto de la enfermedad del suburbio, ¿no? La enfermedad del suburbio se le llamó sarcelitis. Se le puso un nombre, los sociólogos franceses le pusieron un nombre. Y no solamente los sociólogos, sino que ya se veía venir. Supongo, si sois cinéfilos, seguro que la conoces, hay esta película La Haine, el odio, del 95, 10 años antes, en que Mathieu Kossovitz, con actores que parecen chicos de la calle, ya explica exactamente lo que sucederá en Toulouse-le-Mirail, en todas estas ciudades modernas de la periferia francesa, 10 años más tarde. No hay otra salida. La marginación de los jóvenes lleva a enfrentarse con la presencia del poder, que es la policía, con generalmente sus malas artes. Por lo tanto, esta es la situación. Yo traía también a colación esta aportación de esta feminista tan importante, de Betty Friedan, porque, curiosamente, los problemas más generales se les da un nombre. Curiosamente, el problema del suburbio se le dio un nombre, sarcelitis. Pero en cambio lo que defendía Betty Friedan es que la enfermedad del suburbio norteamericano, no tenía nombre, le llamó el mal sin nombre, y hoy sigue sin tener nombre. Hay muchas novelas, películas, pero digamos, ¿cuál es el nombre de la depresión, ¿no? del hundimiento de las mujeres que viven en el suburbio, que llevan ya décadas en los suburbios norteamericanos, o viven hoy en los suburbios de las urbanizaciones cerradas? A esta no se le ha puesto nombre, y en la mística de la feminidad afronta esta cuestión. Digamos, incluso hay ciertos problemas que llegan a tener nombre, pero otros, como que son de mujeres, ni siquiera tienen nombre. Y no es casual, que las citas que hemos visto, ¿de quién son? De Zaida Mouchi, de Teresa Caldeira, de Piñeiro, etc. Todas son novelas, libros, ensayos de mujeres, que son las más sensibles a esta reclusión que implica la vivienda y que implica el barrio residencial tradicional. Pasamos a otra cuestión. Cambiamos, vamos al espacio público, la tematización de las ciudades, este fenómeno en que las ciudades
pierden sus propias referencias, su propia escala, esta capacidad de nutrirse de sí mismas, de su memoria, ¿no?, que también se ha explicado, de recuperar su memoria, y plantean esta idea que es la ciudad global, una ciudad que se repite en cualquier lugar, ¿no?, que tiene unos esquemas parecidos, fragmentaria, hecha de distintos fragmentos, de tipologías universales, de rascacielos, shopping centers, marinas de lujo para aparcar los barcos de lujo, etc., ¿no?, grandes centros de ocio, que son las tipologías, hoteles de lujo, que son las tipologías de la global class y de la sociedad global. Esto es más nefasto de lo que parece. De nuevo, pensad, digamos, que estos grandes errores políticos, urbanísticos, tienen su precio. Haberse equivocado en la política de vivienda francesa, que ahora no voy a explicar, la podía explicar, ¿no?, porque el que decidió la política de vivienda francesa fue Eugène Claudius Petit, que era un ingeniero y político amigo de Le Corbusier. Este fue el que decidió infraestructuras, territorio. Miles de viviendas, 100.000 viviendas cada año a las afueras de París, para la gente normal y corriente. Ahora, cuando vamos a hacer un experimento, como la unidad de habitación, se la va a proyectar Le Corbusier. Cuando es alta costura, Le Corbusier. Cuando es prêt-à-porter, miles de viviendas para los pobres. Bueno, y este es el resultado. Son errores que tienen décadas. No sé, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no?, explican hoy que el PRI y la política en México se hundió el día de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Está pasando factura, el PRI empezó a hundirse después de aquella sangrienta trampa, ¿no?, y artimaña para disparar a los estudiantes. Barcelona, el modelo Barcelona se hundió con el Fórum 2004. Quisieron hacer un trozo de ciudad global, se hizo mal, se promovió mal, etc. Y no solamente el Fórum 2004 hundió Barcelona, sino que va hundiendo progresivamente las ciudades por las que pasa. Monterrey, Valparaíso, ahora está a punto de hundir un poco más a Nápoles, ¿no? Digamos, es una mala tradición porque ha surgido de un mal planteamiento urbano. Que es, digamos, este planteamiento de objetos aislados, esta ciudad global que puede estar en cualquier lugar. Si vamos al Fórum 2004 encontramos fragmentos de ciudades norteamericanas, japonesas, etc. Y bueno, no hace falta decir, pues estamos en Valencia, ¿no? Aquí tenemos las 3 ciudades más sexys. Bueno, quizá Bilbao también quiere ser sexy. Aquí tenemos Barcelona, la millor botiga del món, Antaneu, Madrid, la eterna fiesta, la eterna diversión, la eterna actividad, Valencia, no hace falta decir, etc., ¿no? Tenerife. Digamos, son los mismos arquitectos, Foster, Calatrava, etc., que hacen las mismas obras que las van repitiendo por las ciudades. Y bueno, digamos, en este sentido, Valencia, la opción que ha hecho el gobierno municipal de Valencia ha sido esta opción muy temática, por la llamada también ciudad de las artes y las ciencias, que no es ninguna ciudad, ¿no?, y etcétera, ¿no?, que bueno, sirve sobre todo para la imagen, para la publicidad en las revistas de los aviones y de las agencias turísticas, y para la publicidad de automóviles. Lo que es, digamos, curioso es que esta idea de la ciudad global, evidentemente equivocada, se haya extendido tanto. Es lo mismo que pasa con el suburbio norteamericano. Hoy los norteamericanos ya hablan de enosuburbia, de que el suburbio es lo peor, de que digamos, no van a funcionar el día que haya problemas con la gasolina, con el petróleo. Sabemos que los urbanistas norteamericanos detestan el suburbio y están trabajando en otras alternativas. Sabemos que el suburbio es nefasto, pero se siguen proyectando suburbios o urbanizaciones cerradas. Sabemos que la ciudad global, esta ciudad que es igual en cualquier lugar y que tiene estas tipologías que son solo para una capa, ¿no?, de la sociedad y para un cierto tipo de consumo, y que no dejan un pozo cultural, social en las ciudades, sabemos que son nefastas, pero se sigue haciendo. Claro, lo curioso, y también quisiera explicar esto, que también es algo que me sugirieron, ¿no?, las normas cívicas de la ciudad de Barcelona. Lo curioso es que las ciudades acaban imitando la ciudad global, las ciudades reales imitan la ciudad global. Bueno, hay un caso bastante claro, concreto, ¿no?, que es la Potsdamer Platz. La Potsdamer Platz es una operación en Berlín justo después de la caída del muro. Luego ha habido ya operaciones mucho más grandes y especulativas, ¿no? Pues esta es la primera, ¿no?, es la puesta a prueba de cómo se puede gestionar la ciudad desde lo privado, ¿no? Mercedes-Benz, Sony, las grandes empresas alemanas e internacionales invirtieron en hacer una nueva zona en
En Berlín, totalmente tematizada, totalmente global y totalmente excluyente para aquel que no va a consumir y no tiene tarjeta de crédito, tiene unas ciertas garantías. El proyecto es de Renzo Piano y hay obras, por ejemplo, de Rafael Moneo. Rafael Moneo tuvo el premio Pritzker, que lo da la cadena Hyatt, y el museo que está proyectado aquí del Hyatt es de Rafael Moneo. Bueno, todo queda un poco dentro de las mismas grandes compañías, ¿no? Aquí es interesante, este es este conjunto que muchos habéis visto, si habéis estado en Berlín. Es este conjunto de aquí, bastante perverso porque no solamente está cerrado, digamos, por aquí hay un parque, ¿no? Por aquí hay una zona residencial más popular, hay esta avenida que ahora veremos, bastante conceptos y de manera que haya un gran filtro y nadie de este barrio se atreva a entrar a esta zona de lujo, pero es que lo más detestable es que aquí está el Kulturforum, que era, bueno, por lo menos representaba una cierta idea de Berlín, donde está la Neustadt-Galerie, donde está la Filarmónica y donde está la biblioteca preciosa, la Biblioteca Nacional de Berlín. Todo este conjunto está hecho de espaldas al Kulturforum, está hecho además para que nadie que sea del mundo de la cultura y vaya a la biblioteca o al Museo de la Música entre aquí, que es un lugar solo para consumir, es solo un lugar de lujo, ¿no? Esto es así, está proyectado así, en este sentido, digamos, no siempre, pero aquí le damos la razón a José Miguel, digamos, los arquitectos son cómplices, ¿no? Son cómplices de haber hecho este lugar exclusivo, el Mundjan, ¿no? Todos los que han proyectado aquí. Por ejemplo, el teatro, que se llama Marlene Dietrich, que tiene puesto nombre de mujer para poder quedar bien, es una barrera clarísima. El teatro da toda la espalda al Kulturforum. Es un gran centro comercial, varios centros comerciales, y nos vamos a detener, esto es todo el conjunto, como veis, lógicamente aquí no hay policías, no hay controles, no es tan fácil entrar, si no vas pasando unos ciertos filtros. En la Sony Plaza, no se ve mucho, ¿no? Sony Center, and Potsdamer Platz, tiene unas rules, unas house rules, unas normas de la casa, que ahora veremos, están en inglés y en alemán, y estas normas es, en resumen, digamos que solo se puede consumir. No está prohibida la venta ambulante, tocar música, actuar, mendigar, cualquier propaganda, manifestación política, fotos comerciales, ir en bicicleta, en patín, ir con perros solatados, alimentar palomas, echar globos, barriletes, lo que sea, fuegos artificiales, sentarse en las escaleras, no se pueden sentar en las escaleras, las parejas, por ejemplo, sean la tendencia que sean, pisar plantas, beber alcohol, etc. Bueno, las reglas son más detalladas, están por todos los lados y el que las incumple pues es multado y es sacado de este centro de lujo donde solo se puede ir a consumir, a comprar o a sentarse a las terrazas establecidas. Claro, lo que es curioso, bueno, aquí vemos, no sé si habéis estado, pero os aseguro que es un lugar difícilmente accesible si uno no va a consumir. Aquí está una de las grandes barreras, aquí tenemos uno de los grandes edificios, y aquí está el filtro, que son plantas, que es muy discreto, ¿no? Por esos tipos de filtro que saben utilizar los arquitectos, que son setos, son líneas de vegetación, líneas de agua, obstáculos que impiden que nadie pase. Pero claro, digamos, lo que es curioso es que cuando se hace la ordenanza del civismo en Barcelona, que se debate en el 2005 y se aprueba en el 2006, es una ordenanza muy compleja, ambigua, que a veces se aplica, a veces no, pero bueno, se aplica a las prostitutas, hay algunas que tienen docenas de multas, se aplica a los homeless, también hay algún homeless que ha denunciado a la prensa que tiene 200 o 300 multas que lógicamente no puede pagar por dormir en la calle, ¿no? Bueno, que no se puede comer, etc. No se puede comer en la calle, es relativo, porque hay muchos turistas que comen por la calle y bueno, quizá porque no saben que hay unas normas drásticas, en este momento se tendría que comparar, pues se dice que hoy Barcelona es la ciudad más dura con estas cuestiones de control a partir de esta normativa que, bueno, realmente que si se hace cumplir realmente es muy drástica y muy sin ninguna piedad. Es cierto que hay algunas cuestiones que podrían tener cierto consenso, el que hace ruido, el que molesta, el que ensucia, bueno, esto, lógicamente una ciudad se ha de proteger frente a estas cuestiones. Estas normas del civismo, como digamos, curiosamente la persona que las redactó fue una mujer. En esto, claro, digamos, y también estoy de acuerdo con Cortés, ¿no? Digamos, el control, la mirada, el dominio es algo esencialmente masculino, ¿no? Unas normas de este tipo, digamos, obedecen más a una mentalidad masculina de reglamentarlo todo. Pero bueno, en este caso
fue Assumpta Escarp, del Partido Socialista de Cataluña, la que redactó y defendió esta normativa, que es una mezcla de normativa bastante autoritaria, por no decir una palabra peor, y luego sí tiene algunas cosas así más de convivencia, se mezclan algunas cosas más bien intencionadas, pero todo está mezclado y en el fondo, resumiendo, es una normativa que va a penalizar a los pobres, a los marginados, a aquel de alguna manera que no tiene, digamos, que está en una situación más vulnerable, ¿no? Esto lo podemos ver en el espacio público. Curiosamente, a partir del 2006 el trato del espacio público en Barcelona es mucho más duro, pero claro, ya podéis imaginar que hay agravios comparativos y tratos de favor. Por ejemplo, a este músico callejero los guardias le piden los papeles y le pondrán una multa y lo echarán, ¿no? Total, toca música. Ahora, si tú eres una empresa de telefonía o de coches, lo que sea, te dejan la Plaza Cataluña, te dejan la Plaza de la Catedral, te dejan la feria, lo que sea. Si tú pagas al ayuntamiento, puedes molestar 1000 veces más que el que se pone en la acera a tocar música. Lógicamente, bueno, la ordenanza del civismo es eso, para castigar al que toca música, al que pide limosna, etc. Y para limpiar el espacio público para que se pueda ocupar por aquellos que son poderosos y van a instalar algo de publicidad ideológica institucional o algo, digamos, de la empresa privada. Si vemos, bueno, por ejemplo, esta es la Rambla del Raval. ¿Sí? La Rambla del Raval nunca estará muy bien proyectada, pero bueno, si la conocéis, es algo así que aún ha quedado un poco crudo, no muy bien definido, que utilizan mucho, sobre todo los inmigrantes, sobre todo pakistaníes que viven en esta zona, pero es curioso, digamos, como que lo utilizaban mucho. Digamos, hay muchos recursos, ¿no? Los bancos anti-homeless, que ahora veremos, regar mucho, mojar mucho para que la gente no se pueda quedar, y otro recurso de jardinería es que en vez de césped haya palmeras, para que la gente se pinche y no se siente aquí, ¿no? Bueno, son todos recursos para fastidiar a los que utilizaban este espacio como para estar, digamos. Aquí normalmente la gente, si veis en estas imágenes, no solamente se sentaba en los bancos, que también tienden a reducirlos, sino que la gente se ponía aquí. Pero bueno, la gente sigue sentándose, no solamente se sientan donde pueden, sino que tienden la ropa, ¿no? Aquí. Porque bueno, digamos, lógicamente hay unas normas, hay un control, hay un dominio, pero siempre la ciudad explota, la ciudad surge, ¿no? Lo espontáneo, siempre hay la rebeldía, ¿no? Siempre hay alternativas, ¿no? Y otro caso más, no, digamos, más descarado y más triste, ¿no? Es de la plaça Sant Agustí al Nou, cerca del Teatro Romea y de la Rambla. Esta plaza, mientras no había esta preocupación de control, ¿no? Tan disciplinaria, pues tenía sus bancos y estaban súper llenos de personas, sobre todo de indigentes, bueno, gente, bueno, que se buscaba la vida y que estaban aquí, ¿no? Bueno, esto lógicamente molesta esta mentalidad que quiere hacerlo todo igual, ¿no? Que se da bastantes políticos que dominan, sean de la tendencia que sea. Esto es como era esta plaza, ¿no? Que era así, promiscua, estaba la gente, ¿no? Todo el mundo estaba por aquí, unos estaban medio desnudos porque al lado de una fuente se limpiaban, etc., ¿no? Lo primero que hicieron en 2006, bancos anti-homeless, es algo ya de catálogo, ya se sabe, ¿no? Son anti-homeless, es para que la gente no se pueda estirar a dormir o a hacer una siesta. Claro, la gente se ponía igual, pero claro, ya un poco más fastidiados porque uno ha de encontrar la manera de acomodarse con estas barras y luego bueno, hay diseños ya mucho más sofisticados para que sea imposible estirarse. Pero esto no fue suficiente, luego ya quitaron los bancos. En el 2007 ya no había ningún banco porque claro, la gente aún se sentaban, aún se amontonaban por ahí, se encontraban, etc., ¿no? Y además, si os fijáis, antes aquí la gente pues, aprovecha los escalones siempre, ¿no? Y sobre todo si es una iglesia, ¿no? A veces es gente más beata, aquí van muchos los filipinos que viven en Barcelona, pero digamos, bueno, es un lugar, las escalinatas además son perfectas, el hotel de escalinata es perfecto para sentarse y ponerse a charlar, a comer, a beber, etc., ¿no? O a leer. Cuando se quitaron los bancos también la iglesia lógicamente colaboró y colocó estas chapas bien puntiagudas para que nadie pudiera tener la tentación, se aprovechase de estas escaleras y se sentase, ¿no? Es decir, nadie puede detenerse, ¿no? No se puede detener nadie en esta plaza hasta estar de pie. Es decir, de esto se ha pasado a esto, ¿no? Hay otros trucos, como sabéis, esto lo explica Mike Davis en City of Quartz. Hablando de Los Ángeles, hay otros trucos que utilizan las ciudades para castigar a los homeless, a los que no tienen casa y por lo tanto utilizan el espacio público.
No solamente los bancos anti-homeless, no solamente multarlos, esto lo hace la administración, luego ya también hay los gamberros y desaprensivos que a veces los agreden, los maltratan, sino que también, por ejemplo, otro truco es regar por la noche y dejarlo todo mojadísimo para que nadie pueda estirarse. Otro es ponerle una luz fuertísima para que nadie pueda dormir, etc., ¿no? Bueno, son estos elementos, digamos, de la sociedad neoliberal que son intolerables, ¿no? En cualquier caso, el único matiz que habría es si se les da una alternativa en un lugar donde dormir. Pero bueno, ya sabemos que más o menos la mitad, en el caso de Barcelona hay unos 2000 homeless, más o menos, que sean muchos o pocos, no es... Sí, en Los Ángeles hay 100.000, y dicen que en Moscú no están nunca, hay 1 millón. Que sean muchos o pocos no cambia el problema existe. Sí, en Barcelona hay 2000 homeless y en Valencia, en los puentes del Turia, hubo épocas que habían centenares, ¿no? Bueno, ya es un problema, digamos, si hay alguien que tiene un trato injusto, ya es un problema, ¿no? Y es un problema difícil de resolver, porque hay un derecho a la vivienda que no se cumple. Bueno, tendría que haber residencias para que se acogieran, lugares de acogida. En Barcelona hay unos 1000, 500 del ayuntamiento y 500 de ONGs, pero también sabemos que la mitad más o menos de los que duermen en la calle son reacios a entrar en la disciplina de uno de estos lugares de acogida. ¿Por qué la gente se reunía en Sant Agustí Vell y se sigue reuniendo, están de pie, ¿no? Porque aquí hay un comedor, cada vez hay más cola, donde dan de comer por muy pocos euros, y al lado también hay una fuente donde la gente, los homeless, se pueden limpiar, asear. Bueno, esta es una anotación, una curiosidad. El ayuntamiento actual, convergente y conservador, y el alcalde actual, ha tenido que prologar este libro, bueno, está bien, de una exposición que hizo el ayuntamiento progresista, digamos, dedicada a Ocaña, que fue un artista contracultural barcelonés, en Barcelona de los años 70, y bueno, cada vez muy divertido porque, lógicamente, lo que sale en el catálogo, lo que hacía Ocaña, hoy está prohibidísimo, ¿no? Ocaña se paseaba desnudo por las Ramblas, hacía happenings, miles de acciones, y bueno, hoy no se lo dejarían hacer. Tampoco eran tiempos tan buenos, porque en los años 70, a finales del franquismo, una vez a Ocaña la misma policía lo golpeó, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hoy, con la norma de civismo y una norma añadida que se aprobó hace un año, no se puede pasear nadie desnudo por la ciudad de Barcelona. Bueno, lo cual es comprensible, ¿no? Digamos, por el buen gusto, etcétera, puede ser. Pero bueno, digamos, como que Barcelona tiene playa, como Valencia, es difícil, digamos, decir a partir de qué punto no se puede estar uno desnudo. Pero claro, digamos, los nudistas que hay en las playas de Barcelona están incumpliendo la normativa, ¿no? Cuando era un derecho que tenían desde siempre, ¿no? Desde hace décadas. Entonces, bueno, si recapitulamos, estamos hablando de control. Este control que tiene la arquitectura, bueno, no voy a leer la cita, tenía muchas citas, pero luego no las leo, pero todos conocéis lo que escribió Georges Bataille al hablar de la arquitectura, ¿no? Con la arquitectura lo que hace es imponerse, ¿no? Los monumentos como las catedrales góticas hacen que la gente se calle, ¿no? La arquitectura es un símbolo de poder. Pasa que, bueno, digamos, de las catedrales, hoy el control es un control más informático, de cámaras, como esta imagen. También, antes, Jeremy Bentham inventó el panóptico, que es este paso, digamos, un primer paso en el control, ¿no? En el control de una sociedad panóptica en la cual, digamos, debería los prisioneros, pero al final todos los que trabajan, los que están en un hospital, etcétera, son controlados a través, digamos, de la luz, de la visión desde un lugar preponderante. También, de nuevo, digamos, hoy no hace falta que construyamos panópticos, incluso hoy podían ser de cristal las cárceles, porque todo se controla a través de las cámaras. Pero también hay, históricamente, y de esto ya también Patricia ha hablado un poco, históricamente hay una construcción de género compleja, que es la construcción que se realiza en el siglo XVII y XVIII, que es la construcción que va forjando, y esto la pintura holandesa lo manifiesta muy claramente, se va definiendo el espacio doméstico. El espacio doméstico se define al final de la Edad Media, se define paulatinamente, la vivienda deja de ser un lugar donde, además de vivir, se trabaja, es el hospital, etc. Es todo, la vivienda es todo. Esto empieza a especializarse, los lugares de trabajo acostumbran a salir fuera, ya no es la casa gremial, empieza a haber hospitales, hospicios, etc. La vivienda se empieza a configurar como un entorno lleno de luz, la utilización del cristal, más ventilado, ha de estar limpio, ha de funcionar,
y hay otro paso, digamos, de construcción de género, en el cual se obliga a la mujer, se la recluye en el espacio doméstico, que ha de funcionar, es más complejo ahora, ha de estar más limpio, tiene más utillaje, etc. Y esto lo explica la pintura hasta el siglo XIX, digamos, de estas pinturas de mujeres en la casa, trabajando, limpiando, etc. Y la ventana. La única relación con el exterior es la ventana, es este proyecto de establecer un espacio privado que es el de la intimidad, pero también está privado de lo público, y el espacio público que es en el que se desarrolla el género masculino. Bueno, ya se ha explicado que esto tiene también sus fisuras, sobre todo en el siglo XIX, pero digamos en principio se establece esto, ¿no? Digamos lo que hoy es este control, el control este que es sobre todo de la visión masculina, en un momento decidió que el espacio doméstico, el espacio de la labor, del cuidado, estaba asignado, espacio familiar, de criar los hijos y hijas, estaba asignado a la mujer. Claro, digamos, esto es un poco anacrónico, pero pensemos que cada vez que la mujer avanza y consigue liberarse, que ya lo ha hecho 2 o 3 veces o 4 en la historia, las guerras, los retrocesos, las crisis, los recortes, vuelven a recortar estos derechos. Y hoy vuelve a pasar lo mismo, digamos. Por ejemplo, digamos con la Segunda Guerra Mundial, que la mujer avanza, o al principio del siglo XX, y luego después de la Guerra Mundial vuelven los soldados, etc., y la mujer es recluida en el espacio doméstico y se la engaña o se le, digamos, la compensación es que va a tener muchos electrodomésticos, ¿no? Para poderse divertir con la casa automática, ¿no? Pero hoy también se demuestra, por ejemplo, en España, que el techo de cristal se ha consolidado, digamos, una cierta igualdad que se estaba consiguiendo con la crisis, los recortes, etcétera, los problemas, digamos, de este mundo financiero, ha frenado, digamos, de nuevo este desarrollo de la igualdad de género. Como decía, las mujeres han de proyectar la ciudad también, tanto como técnicas, como líderes vecinales, como participando, ¿no? Bueno, también por el tiempo, ya diréis si mal o ya tendría que me quedan 10 minutos. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Bien, vamos a ir más rápido. Esto es para mostrar algunas dualidades. Bueno, como hemos visto, por lo tanto, el shopping, la ciudad temática, se ha convertido paradójicamente en inspiración de las ciudades reales, y hemos visto, digamos, como el control y la división de género es algo que, aunque a veces parece que presiona menos, vuelve a reaparecer. Y por lo tanto, digamos, se ha de visibilizar y defender la visión de la ciudad que tienen las mujeres. Este es un caso clásico, ¿no? Digamos, vemos rápido Robert Moshes, pero no representa, no llegó a ser arquitecto municipal ni alcalde, pero tenía a su cargo los parques de Nueva York y luego los equipamientos, etcétera, y durante unos 30 años se convirtió en el modelo, digamos, del urbanismo dictatorial, ¿no? Hizo equipamientos, sin duda, pero hizo proyectos de renovación urbana drásticos, introdujo autopistas en el centro, digamos, histórico de Nueva York. Aquí tenemos a Moshes y aquí tenemos a su oponente, a Jane Jacobs. Jane Jacobs, famosa por su libro Muerte y vida de las grandes ciudades, un libro que hoy se sigue leyendo, traduciendo, comentando, del año 64, y tenemos la Jane Jacobs intelectual, escribiendo, que luego además escribió más sobre ecología, sobre economía, pero la Jane Jacobs activista. La Jane Jacobs defendiendo los barrios que iban a renovarse, el West Village, etcétera, con otras madres y otros vecinos y vecinas, o luego defendiendo que no se derribase la Pennsylvania Station, que al final se derribó, ¿no? Bueno, la misma Jane Jacobs, que fue detenida varias veces, ya cuando la detuvieron por manifestarse contra la guerra de Vietnam, decidió dejar de ser norteamericana y se fue a vivir a Canadá. Pero bueno, digamos, yo creo que esta clásica oposición entre el casi prefecto, casi director municipal Moshes, proyectando, destruyendo patrimonio, haciendo sus infraestructuras para que se entrase y saliese rápido de Nueva York, y Jane Jacobs, activista con vecinos y vecinas, es una muestra de esta dialéctica también de la que hablaba Cortés, ¿no? Esta dialéctica, ¿cómo se hace la ciudad? La ciudad se hace así, digamos, y Moshes empezó a fracasar, empezaron los defensores del patrimonio a ganar pleitos y se retiró bastante bastante frustrado, ¿no? Bueno, los proyectos, bueno, digamos, es toda una dialéctica y aunque se planifiquen y se llegan incluso a aprobar, se pueden intentar frenarlos, ¿no? Bueno, el caso del Cabanyal, tenéis un caso de referencia, ¿no? El Cabanyal de momento se ha salvado, aunque ya tiene sus heridas, pero se ha salvado, aunque hay un proyecto para cargárselo y abrir la avenida, y un proyecto además de gentrificar y de destruirlo,
De momento se salva porque hay esta dialéctica de unos vecinos y vecinas, activistas, artistas que luchan para salvar el Cabañal. Otras aportaciones: Jacoba Mulder inventa un sistema de plazas para Ámsterdam. Lina Bobardi, que es un mito construido. Ya dentro de 15 días tengo que dar una conferencia en la Escuela de Arquitectura de Valencia, y al lado sobre Lina Bobardi, y explicaré cómo se construyó el mito. Es un mito, claro, todos necesitábamos un mito como Lina Bobardi, una arquitecta italiana que construye en Brasil, y bueno, digamos, pero bueno, es que es un mito necesario, ¿no? Bueno, y luego de las activistas ya se ha hablado Patricia. Es algo importantísimo, la conquista del espacio público, que es muy difícil, o sea, en pocos casos. Las mujeres artistas han conquistado el espacio del arte, como las Guerrilla Girls, que han hecho visible el hecho de que en los ratings, las selecciones, los museos, las galerías, siempre hay el 90, el 95, el 99% de hombres, de artistas hombres. Casi nunca hay artistas mujeres reconocidas, ¿no? Bien, pues entonces vamos entrando en el último tramo. Yo he mostrado el panorama como es, más o menos, ¿no? Supongo que se puede discutir, pero panorama un panorama en el que siempre hay alternativa. Podemos proyectar o defender que las viviendas sean igualitarias y no jerárquicas. Podemos resistirnos a estas normativas cívicas, estas normativas de control de la ciudad, ¿no? Podemos defender a los más vulnerables, etc., ¿no? Está claro que podemos oponernos a planes urbanos como el del Cabañal o otros, y bueno, nunca hay victorias completas, ¿no? Siempre al final de esta batalla pues se llega al final a un resultado, ¿no? Yo quisiera terminar recapitulando con algunas teorías, ¿no? Digamos, una cosa son los hechos que hemos de interpretar con la fragancia, lo que tienen realmente, cada hecho es distinto, experimentarlos, pero luego al final tenemos unos instrumentos que son la teoría, ¿no? Los instrumentos teóricos que tenemos que utilizar de manera astuta e inteligente, ¿no? Yo os digo algunos de los que utilizo, por si os es útil, igual son totalmente conocidos. Aquí, bueno, sabemos que Derrida, Deleuze y Guattari, que para mí me parecen grandes referentes, pues tienen sus fans y sus detractores. Pero bueno, digamos, la deconstrucción de Derrida también lo planteo por otra cuestión, y todo el pensamiento postestructuralista de Deleuze y Guattari me parece un muy buen referente. Los cito porque realmente me parecen autores que han dejado pensado, por ejemplo, en 1000 mesetas, o en las 3 ecologías, 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, y las 3 ecologías de Guattari, pistas en los años 70 y 80 para pensar un futuro más libre, un futuro más justo, una era posmediática, una ecosofía, etc., ¿no? Pero también lo cito porque a mí me interesa el feminismo, lógicamente, no sé si uno puede decir que es feminista siendo hombre, pues bueno, lógicamente me parece que es una de las, junto a las reivindicaciones sociales y a las ecologistas, la reivindicación feminista, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, lógicamente uno puede leer todo lo que hay de feminismo, además soy consciente de que hay muchas líneas distintas. A mí, por la que siento afinidad es por la línea del feminismo postestructuralista, que es sobre lo que me voy a referir ahora brevemente. Bueno, esta es una cita de la tesis de Tesina de Esther Jiménez, una arquitecta, bueno, me parece que está entre el público, que es especialmente sobre esto, sobre las nuevas subjetividades. Y estas son las dos, lógicamente afortunadamente hay muchísimas autoras, pero dos que me parecen a mí especialmente sintomáticas y ejemplificadoras, ¿no?, del pensamiento contemporáneo. Son dos autoras relativamente jóvenes, ¿no?, contemporáneas. Una es Rosy Braidotti, italiana, que ha hecho ha vivido en Australia y ahora da clases en Holanda, en Delft, y la otra es Gayatri Spivak. Para ir terminando, digamos, lo que nos proponen, lo resumo, os recomiendo, bueno, igual sobre todo alguna de vosotros la ha leído. Braidotti es especialmente apasionante, tiene una visión positiva del mundo, es seguidora de Deleuze y Guattari y de Luz Irigaray, asistió a clases de Deleuze, defiende este feminismo postestructuralista, que es totalmente vitalista, totalmente positivo, de los afectos, de la experiencia, optimista, digamos, en que el ser humano, en un optimismo similar, en cierta manera, heredero, más crítico, lógicamente, al de Hannah Arendt, digamos, esta idea de que es posible, ¿no?, digamos, la vida ha emergido como sujeto, escribe, y no como objeto de los procesos políticos, un sujeto no humano, inhumano, poshumano, pero sujeto al fin. Es la vida la que es un sujeto, ¿no?, lo más importante, la vida, las relaciones,
los seres vivos, los animales, las plantas, las personas, ¿no? Bueno, digamos, no leo las citas para no alargarme mucho más, pero digamos, esta es una visión, digamos, de esta idea, digamos, de que no las posiciones victimistas, las posiciones derrotistas, nihilistas, problematizadoras, pues quizá desde el punto de vista de Braidotti, que es más optimista, desde el punto de ella es más, su visión es más biologista, es, digamos, posible, ¿no? Pueden encontrarse zonas de tiempo compartidas, recuerdos compartidos, proyectos compartidos, micropolítica, acciones, complicidades, de lo que ella llama una subjetividad nómada, una nueva ética nómada, mucho más flexible, más estratégica, que se basa precisamente en movernos a través de afinidades, de complicidades, de luchas concretas que nos articulan, que nos aglutinan como seres humanos, como artistas o como arquitectos, ¿no? Esta es una posición, y la otra, la de Gayatri Spivak, que es más dura. Spivak, además, yo la he leído a través de un profesor valenciano, de Manuel Asensi, que es el fan. Yo he entendido a Derrida y a Spivak leyendo y oyendo a Manuel Asensi, que admiro mucho su gran capacidad de explicar. Gayatri Spivak es un poco mayor, es de origen indio, es profesora en la Columbia University. Ella lo que propone, bueno, digamos, son las dos posiciones. Como sabéis, las vanguardias siempre han tenido estas dos posiciones. La posición más optimista, más combativa, Bertolt Brecht, Benjamin quizá también sería en esta, ¿no? Ha tenido, bueno, estas posiciones más, y Deleuze y Guattari tenían esta línea generalmente. En cambio, siempre ha tenido una posición más nihilista, ¿no? Foucault era más nihilista, Tafuri, en el caso de la arquitectura, Manfredo Tafuri, hay, digamos, esta línea que nos muestra el mundo con todos sus partes oscuras y nos hace ver que nuestro optimismo a veces es muy engañoso. Gayatri Spivak tiene libros muy complejos, sobre todo uno que es un Immanuel Kant postcolonial, ¿no? Que se llama así, una crítica a la razón postcolonial. Por tanto, es una crítica, no la razón de la que habló Kant, sino que es de la razón de la sociedad postcolonial. Gayatri Spivak es, personalmente, me atrae más leer a Rossi Braidotti, que es más optimista, pero claro, Spivak es más seductora, porque, claro, digamos, lo nihilista, lo problematizador siempre es más seductor, ¿no? Porque, por ejemplo, si leéis una entrevista a ella, las mismas que le hace a Sensi, que es un experto en ella, cualquier cosa que le dicen a Gayatri Spivak, le dicen, pero usted es una experta en la sociedad postcolonial. No, porque no sé, todo lo desconstruye, porque ella es seguidora de Derrida, tradujo Derrida, la gramática, de la gramatología de Derrida al inglés, derridiana, pero también se le dice, pero usted es discípula de Derrida. No, pero bueno, pero yo Derrida estoy de acuerdo en esto, pero esto no sé qué. Es marxista, feminista, digamos, una persona sumamente inteligente. Tiene muchos libros, ensayos, pero el que la ha hecho famosa es este, porque es un golpe de puño en el estómago, ¿no? Pueden hablar los subalternos, este ensayo está traducido al catalán, publicado por el MACBA en Barcelona, promovido por Jorge Ribalta y Manuel Asensi. Bueno, es un golpe negativo, ¿no? Porque en esta pregunta es una pregunta retórica. También, de nuevo, cuando le dicen, pero usted es muy negativa, porque claro, si el subalterno, el marginado, para ella el subalterno máximo es la mujer en la sociedad postcolonial, la mujer oprimida, etc. Si usted dice que no pueden hablar, no les deja ninguna posibilidad de liberación. Entonces dice, no, alto. Tampoco he dicho exactamente que no pueden hablar, ¿no? Pero bueno, sobre lo que nos pone en sobreaviso, ella hace una crítica a Deleuze y a Guattari, y defiende más a Foucault, su visión más problematizadora. Ella pone dos ejemplos que ahora no voy a demostrar, a explicar, pero ella nos insiste en criticar a los filósofos, a los pensadores o los activistas de izquierda que se consideran y dice que están hablando por los subalternos. Ella dice, el subalterno no habla, el subalterno sobrevive. La izquierda, filósofos como Toni Negri o los que sean, se otorgan su voz, pero son ventrílocos. El subalterno no habla. Y explica una historia de una familiar suya, que intentó hablar, no la explico, y nos dice, y si algún día consiguen hablar, no son entendidos. No hay posibilidad de que se comuniquen, siguiendo también un poco la teoría de la deconstrucción de Derrida. Bien, bueno, terminando, lógicamente, no hace falta insistir que para mí hoy las filósofas son más importantes que los filósofos, mucho más interesante Hannah Arendt que Heidegger, no hay color, mucho más interesante María Zambrano que Ortega y Gasset, y lógicamente la clave, una
cuestión de género está en que la mujer consiga el protagonismo que merece en todos los sentidos. Lo ha tenido en épocas, por ejemplo los movimientos vecinales, sociales, urbanos de los 70, había muchas más mujeres generalmente en las luchas porque hubiera una guardería, una escuela, un parque, que hombres. Y hoy van a estar reunidas en talleres debatiendo. Esto es una reunión de mujeres en talleres participativos en Granollers, y es esto, la alternativa es esto. Y esto es la ocupación de un espacio vacío en Barcelona, en la Diagonal, cerca del Hotel Juan Carlos I, por los ecuatorianos que cada domingo se encuentran aquí y utilizan este espacio y juegan a voleibol, hacen asados, etc. Bueno, y los antecedentes de los indignados, que fueron los que en el 2006 empezaron a reclamar viviendas para los jóvenes, o la participación, ¿no? Acabó con este pequeño proyecto, los microproyectos, las microacciones que mejoran el entorno, ¿no? Esta es una pequeña plaza en Sant Adrià del Besòs, hecha con participación de los usuarios. Fueron diciendo lo que querían los vecinos, que querían salvar los árboles que una vecina había plantado cada vez que nacía un hijo, que querían un kiosco, que querían una cierta seguridad en un lugar muy degradado, donde había tráfico de drogas, que querían árboles, etc., ¿no? Bueno, y esto, con lo que acabo, en esta imagen sobre la ciudad convulsa, es, digamos, una de las alternativas, ¿no? que es lo que yo os quería proponer, esperando, digamos, que con lo que he dicho mi posición quedase más o menos clara.